Buenas a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Esta vez vamos a hablar del texto de Edgardo Costa sobre la representación política y los sistemas electorales. Así que hoy nos vamos a estar adentrando en un tema fundamental para el funcionamiento de las democracias modernas, que es la representación política y los sistemas electorales. Estos conceptos no solo vienen a determinar cómo se elige a quienes nos gobiernan, sino que también cómo se distribuye el poder en la sociedad. A lo largo de este podcast vamos a explorar dónde surge el poder político, cómo se organiza la representación en diferentes sistemas electorales y cómo estas elecciones afectan la legitimidad y estabilidad de nuestros gobiernos. Vamos a utilizar ejemplos históricos y contemporáneos, así como las ideas de importantes teóricos como lo son Hobbes, Locke y Rousseau. Y para desentrañar este complejo pero crucial tema, por supuesto, no pueden faltar estos contractualistas. Bueno, para comprender la representación política y los sistemas electorales, primero tenemos que entender el contexto histórico y filosófico de estos conceptos. A lo largo de la historia, la pregunta de quién debe gobernar y cómo se debe distribuir el poder siempre fue una cuestión central en la política. Desde las monarquías absolutas que gobernaban por derecho divino hasta las democracias modernas donde el poder emana del pueblo, la evolución de estos sistemas refleja cambios profundos en la forma en que entendemos la legitimidad política. En el siglo XVII, filósofos como Thomas Hobbes comenzaron a cuestionar las bases del poder absoluto de los reyes. En su obra Leviatán, Hobbes argumentaba que el poder del Estado no debía basarse en el derecho divino, sino en el contrato social entre los individuos que buscaban evitar el caos y la anarquía. Esto marcó un cambio radical en la forma de pensar sobre el poder político y sentó las bases para la teoría de la soberanía popular, que hoy es fundamental para las democracias. Comencemos con el concepto de soberanía popular. En las democracias modernas se sostiene que todo poder político emana del pueblo. Este principio es conocido como soberanía popular y se opone a la idea de que el poder proviene de un derecho divino o hereditario, como se creía en las monarquías absolutas. Este cambio de paradigma fue impulsado por pensadores como Rousseau, quien en su obra El contrato social argumentaba que la soberanía no podía ser representada o delegada, debía residir directamente en el pueblo. Un ejemplo claro de la soberanía popular en acción es la Revolución Francesa de 1789, ya que ahí el pueblo se levantó contra la monarquía absoluta de Luis XVI, afirmando que el poder debía residir en la nación, no en un rey. Y este evento no solo cambió el recurso de la historia francesa, sino que también influyó en la forma en que muchos países pensaron sobre la legitimidad del poder político. El contrato social es otra idea clave que tenemos que explorar. Según esta teoría desarrollada por filósofos como Hobbes, Locke y Rousseau, el poder del Estado surge de un acuerdo entre los individuos para formar una sociedad organizada. A cambio de seguridad y orden, los ciudadanos ceden parte de su libertad al Estado. Hobbes, en su visión más pesimista, defendía que el contrato social debía otorgar al soberano un poder absoluto para evitar el caos, ya que creía que en su estado natural los seres humanos estaban en constante conflicto. Por ello, en su obra Leviatán aboga por un gobierno fuerte y centralizado. Locke, por otro lado, tenía una visión más optimista. Creía que el contrato social tenía que limitar el poder del gobierno, asegurando que éste actuara con el consentimiento de los gobernados. Propuso la separación de poderes como una forma de evitar el abuso de autoridad. Su influencia fue crucial en la creación de sistemas democráticos modernos, como el de Estados Unidos. Rousseau critica tanto a Hobbes como a Locke, argumentando que la soberanía no podía ser delegada. En lugar de una democracia representativa, Rousseau favorecía la democracia directa, donde el pueblo gobernaría directamente sin intermediarios. Por ejemplo, la Revolución Gloriosa en 1688 es un ejemplo de la implementación de las ideas de Locke, donde se estableció un gobierno limitado y basado en el consentimiento del Parlamento, reemplazando la idea del poder absoluto del monarca. A medida que
Las sociedades crecieron en tamaño y complejidad, la idea de la democracia directa se volvió impracticable. Y entonces fue cuando la representación política se convirtió en una solución esencial. En lugar de gobernar directamente, el pueblo elige representantes que toman decisiones en su nombre. Esta idea está en el corazón de todas las democracias modernas. El Parlamento del Reino Unido es un ejemplo de representación política en acción. Los ciudadanos eligen a los miembros del Parlamento en elecciones generales y estos representantes toman decisiones en nombre de sus electores. Este sistema permite que millones de personas participen en el proceso democrático de una manera práctica. Ahora llegamos a cómo se eligen esos representantes. Los sistemas electorales, estos son los métodos utilizados para convertir los votos en escaños en un parlamento o en cargos públicos. Existen varios sistemas, pero los dos más comunes son el sistema uninominal y el sistema proporcional. En el sistema uninominal, el país se divide en distritos electorales y cada distrito elige un representante. El candidato que obtiene más votos en su distrito gana. Este sistema tiende a favorecer a los partidos grandes y puede llevar a un sistema bipartidista, excluyendo a las minorías. Por ejemplo, en Estados Unidos, las elecciones para el Congreso utilizan un sistema uninominal. Cada distrito elige a un solo representante, lo que ha llevado a un sistema dominado por dos partidos principales, que son los demócratas y los republicanos. En el sistema proporcional, los escaños se distribuyen de acuerdo con el porcentaje de votos que recibe cada partido. Esto permite una representación más equitativa de las diversas opiniones políticas, incluyendo a partidos minoritarios. Alemania utiliza un sistema proporcional para sus elecciones parlamentarias. Esto significa que si un partido obtiene el 15% de los votos, va a recibir aproximadamente el 15% de los escaños en el Bundestag. Este sistema fomenta la pluralidad política y la formación de coaliciones. Mientras que el sistema uninominal tiende a crear mayorías claras y gobiernos fuertes, el sistema proporcional tiende a ser más inclusivo y a representar mejor la diversidad política de un país. Sin embargo, también puede llevar a gobiernos de coalición que pueden ser menos estables. Un problema importante en los sistemas electorales es la manipulación de las circunscripciones, también conocida como gerrymandering. Esta práctica consiste en redibujar los límites de los distritos electorales para beneficiar a un partido político, lo que distorsiona los resultados y va a socavar la representatividad del sistema. En Estados Unidos, por ejemplo, el gerrymandering ha sido un problema recurrente. Por ejemplo, en Carolina del Norte, los distritos fueron rediseñados para concentrar a los votantes de un partido en ciertos distritos, diluyendo su influencia en otras áreas. Y esto llevó a resultados electorales donde un partido obtiene más escaños con menos votos. En resumen, la representación política y los sistemas electorales son pilares fundamentales de la democracia, desde la teoría del contrato social hasta la elección de sistemas electorales. Estas ideas determinan cómo se organiza el poder en nuestras sociedades. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la estabilidad política y la representación justa, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su ideología o ubicación geográfica, tengan una voz en el gobierno, a través de un diseño cuidadoso y la vigilancia constante. Podemos garantizar que nuestras democracias sigan siendo justas, inclusivas y legítimas. Bueno, espero que esto les haya servido y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.